Nunca imaginé que un solo momento pudiera romper toda una vida. Pero el día que abrí mis resultados de ADN, algo dentro de mí se quebró, tan silencioso y tan profundo que aún hoy sigo recogiendo los pedazos. Había vivido 72 años creyendo que pertenecía a algún lugar, creyendo que me amaban como se supone que se ama a una hija, a una hermana, a una madre. Pero cuando la página cargó, lo primero que vi no fue mi origen, fue mi ausencia. Mis hijos no eran míos por sangre, mis hermanos eran desconocidos, mis padres nunca debieron ser mis padres. Y en la parte más alta de la lista de coincidencias, había una mujer cuyo rostro se parecía dolorosamente al mío, una de esas similitudes que te roban el aire de los pulmones. Estaba marcada como familia inmediata, y en ese instante mi corazón entendió. Había vivido toda una vida construida sobre la verdad de alguien más. No esperaba nada fuera de lo común la mañana en que finalmente abrí el kit de ADN. La casa estaba tranquila en esa forma familiar en que las casas viejas reposan, crujidos suaves, tuberías lejanas, el tic constante del reloj de la cocina. Mi nieta me había regalado la prueba semanas antes, insistiendo en que sería divertida, algo ligero para alegrar mi rutina. Acepté solo porque sus ojos brillaban cuando me lo explicó. Recuerdo que estaba de pie junto al fregadero, enjuagando mi taza de té, cuando miré la pequeña caja sobre la encimera. Parecía inofensiva, solo cartón y plástico. Nada en ella sugería que mi vida estaba a punto de perder su equilibrio. Me sequé las manos, abrí la caja y seguí las instrucciones con cuidado. Escupir en el tubo, sellarlo, agitarlo. Me sentía ridícula haciéndolo, como una niña en un proyecto de ciencias. Casi me reí de mí misma. Si hubiera sabido lo que esa prueba revelaría, habría quemado la caja antes de abrirla. Cuando llevé el paquete al buzón, el aire de la mañana se sentía más frío de lo habitual, casi crujiente. El vecindario lucía exactamente igual que durante décadas. Los mismos jardines recortados, el mismo viejo arce al otro lado de la calle, la misma quietud suave que siempre me había consolado. Me detuve con la mano sobre la tapa del buzón, sintiendo un extraño destello en el pecho. No era miedo, no era emoción, solo algo, un susurro que no podía interpretar. Dejé caer el paquete dentro, el sonido metálico resonando más de lo necesario. Caminé de regreso a casa tarareando una melodía que ya no recuerdo. Todo se sentía normal. Perfectamente ordinario, perfectamente seguro. Los días pasaron, luego semanas. Olvidé por completo que la prueba existía. La vida continuó con su ritmo lento. Lavandería, jardinería, té por la tarde, las visitas de mi nieta. Nada cambió, pero una noche me desperté de golpe. El corazón acelerado, las palmas húmedas. Una pesadez extraña presionaba mi pecho. Por unos segundos no pude respirar. Sentí como si mi cuerpo ya supiera que algo venía, algo para lo que no estaba preparada. Me senté al borde de la cama, esperando a que la sensación se desvaneciera. Con el tiempo lo hizo, dejando solo un leve temblor. Me dije que era la edad, los nervios, tal vez un sueño que no recordaba. Pero a la mañana siguiente, cuando abrí mi correo y vi la línea de asunto parpadeando suavemente arriba, tus resultados de ADN están listos. Sentí la misma pesadez otra vez, el mismo susurro, la misma advertencia, la misma sensación silenciosa de que mi vida estaba a punto de romperse en maneras que no podía imaginar. Hice clic en el correo, y todo lo que creía saber sobre mí empezó a desmoronarse. Cuando la página de resultados por fin se abrió, lo primero que noté fue lo brillantes y alegres que eran los colores. Azules, verdes, amarillos, como las ilustraciones de un libro infantil.
Deberían haber inspirado confianza, pero en cambio me revolvieron el estómago. Había algo en ese gráfico que se veía mal, incluso antes de entender por qué. Mis ojos recorrieron los porcentajes, esperando ver al menos algunas regiones conocidas. Las que mi madre mencionaba en los días festivos, las que mi padre insistía en que recordáramos porque es nuestra sangre, pero no aparecieron, ni una sola. Culturas enteras que mi familia aseguraba que eran parte de nuestra historia simplemente no estaban. En su lugar había regiones que jamás había visto en nuestro árbol genealógico. Me incliné hacia la pantalla, el aliento empañando el vidrio. No, eso no puede estar bien, susurré. Hice clic en la pestaña de explicación, como si esos pequeños párrafos fueran a reescribirse en algo reconfortante. Pero no lo hicieron. Cada línea contradecía mi infancia, mi historia, la identidad que había llevado durante 72 años como si fuera una segunda piel. Con los dedos temblando pasé a la siguiente sección. Coincidencias de ADN. Esperaba ver el nombre de mi hija, el de mi hijo, el de mis hermanos, mis sobrinos y sobrinas, apellidos familiares, grupos conocidos, algo reconocible. En cambio, la página empezó a llenarse de desconocidos, nombre tras nombre tras nombre. Ninguno pertenecía a las personas que me criaron, que me amaron, que construyeron una vida a mi lado. Un calor subió a mi rostro mientras el pánico comenzaba a formarse en mi estómago. Actualicé la página. Nada cambió. Susurré los nombres de mis hijos, como si mi voz pudiera hacerlos aparecer en la lista. No lo hizo. El sitio se mantuvo frío, indiferente, mostrando su verdad con una certeza clínica. Entonces mi mirada se detuvo en el primer resultado. Familia inmediata. Una mujer, una desconocida. Su foto de perfil cargó lentamente, píxel por píxel, y cuando finalmente apareció, algo dentro de mí se quebró. Se parecía a mí, no similar. No un poco. Se parecía a alguien que podría entrar a mi casa y pasar por una versión más joven de mí. Sus ojos tenían la misma forma que los míos décadas atrás. Su mandíbula recordaba a las fotos antiguas de mi madre, pero más definida, más fuerte. Su expresión me resultaba dolorosamente familiar, como mirar un reflejo de una vida que nunca viví. El corazón me latía tan fuerte que lo escuché en los oídos. La estimación de parentesco decía padre, hijo o hermano completo. Las palabras hicieron que la habitación se inclinara. Me apoyé en la mesa para no perder el equilibrio. Una hermana, una hija. Una conexión tan cercana no debería haber sido posible. Mi vida no tenía espacio para piezas perdidas tan grandes. Me quedé mirando la pantalla mientras un entumecimiento extraño se extendía por mi pecho. El mundo alrededor se desvaneció. El zumbido del refrigerador, el ruido lejano de una podadora afuera, incluso el tic del reloj de la cocina. Solo podía verla a ella, una mujer que nunca había conocido, una mujer que compartía más ADN conmigo que cualquiera de la familia con la que había vivido toda mi vida. Tragué saliva, tratando de contener el temblor que subía por mi garganta. Algo estaba mal. Terriblemente mal. Y mientras mis ojos bajaban por la lista de coincidencias, llena por completo de desconocidos, una verdad se volvió innegable. La vida en la que había creído durante 72 años estaba construida sobre una mentira. No sé cuánto tiempo me quedé inmóvil, mirando el rostro de aquella mujer antes de obligarme a apartar la vista y revisar el resto de la lista. Cuanto más deslizaba hacia abajo, más incorrecto se sentía todo. Cada nombre debajo del suyo pertenecía a alguien que jamás había escuchado. Apellidos distintos, ciudades distintas, grupos familiares completamente ajenos.
El sitio mostraba pequeños arbolitos junto a algunos, ramas conectadas, parientes compartidos, fotos de reuniones, bodas, celebraciones. Esas personas claramente formaban parte de la vida de los demás, no de la mía. Busqué algo familiar, escribí el nombre de mi hija, sin resultados. Luego el de mi hijo, nada. Escribí mi apellido de soltera, luego el de casada. Era como lanzar piedras a un pozo sin recibir eco. Según esta lista, yo no existía donde siempre creí pertenecer. El latido de mi corazón se sentía más pesado, como si arrastrara algo dentro de mi pecho. Hice clic en una de las coincidencias marcadas como primo hermano. Su perfil mostraba fotos familiares, niños, hermanos, parientes mayores. Todos compartían pequeños rasgos entre sí. Esa nariz, esa barbilla, esa sonrisa. No reconocía ninguno. Y aún así, en la mandíbula de un hombre mayor, creí ver un leve y perturbador parecido al mío. Retrocedí rápido, con una náusea suave enredándose en mi estómago. Volví a la mujer del principio, familia inmediata. La coincidencia más cercana en todo mi registro de ADN. Su nombre me miraba como una acusación. Abrí su perfil de nuevo, esta vez fijándome en los pequeños detalles. Edad, cercana a la mía. Ubicación, 3 estados lejos y una sección pequeña. Árbol genealógico disponible. Pasé el cursor sobre él, dudando si debía abrirlo. Mi mano tembló, porque en el fondo sabía que si abría ese árbol, podría encontrar la familia que debería haber sido la mía. O peor, podría encontrar la prueba de que mi vida nunca me perteneció realmente. Retiré la mano y, en cambio, hice clic en el pequeño icono de info junto a su porcentaje de coincidencia. La explicación era corta y brutal. Muy alta probabilidad de relación de primer grado, padre, hijo o hermano completo. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Yo no tengo una hermana, murmuré. Lo sabría si tuviera una hermana. Mi voz sonó frágil, incluso para mis propios oídos. Pero, ¿y si sí la tenía? ¿Y si nunca debí crecer donde crecí? ¿Y si mi vida comenzó en los brazos de otra persona? Los recuerdos comenzaron a deslizarse en mi mente como agua filtrándose por grietas. El desliz de mi tía años atrás. Cuando tú llegaste a nosotros, cortado de inmediato por la mirada afilada de mi madre. La forma en que algunos parientes se detenían antes de decir que yo era tan única en la familia. El viejo hábito de mi madre de observarme cuando creía que no la veía, con los ojos llenos de algo que nunca pude descifrar. Culpa, miedo, dolor, no lo sabía. Mi mano se movió sola buscando mi teléfono. Por un segundo pensé en llamar a mi hija, pero ¿qué iba a decirle? Cariño, esta página dice que no somos familia. La idea sola me apretó el pecho. Dejé el teléfono. Me quedé sentada allí, rodeada del tic del reloj y el zumbido suave de los electrodomésticos, sintiéndome como una invitada dentro de mi propio cuerpo. En la pantalla, la lista seguía igual. Los desconocidos seguían en su lugar. La mujer que se parecía a mí seguía arriba. Nada se movía, nada se ablandaba. Era como si la verdad estuviera escrita en tinta imposible de borrar. Y en ese instante, un pensamiento enfermizo se clavó profundo en mi mente. Quizás no estaba mirando la lista equivocada. Quizás había vivido en la familia equivocada. Mis manos temblaban demasiado como para pensar con claridad, así que hice lo único que se sentía seguro. Llamé a mi nieta. Ella había sido la razón por la que hice la prueba, la única persona en quien confiaba lo suficiente como para mostrarle lo que acababa de ver. Cuando llegó, ni siquiera se quitó los zapatos antes de correr hacia mí. ¿Qué pasó? Sonabas asustada, dijo, casi sin aliento. No respondí. Solo giré la computadora portátil hacia ella.
Su expresión cambió al instante. Primero confusión, luego concentración y después algo más, algo agudo y frágil, como una comprensión que se forma demasiado rápido. «¿Dónde está mamá?», murmuró, desplazándose por la lista. «¿Dónde está el tío James? ¿Dónde está alguien?». Su voz se volvió más suave con cada pregunta. Actualizó la página, revisó el nombre de la cuenta, abrió los ajustes, volvió a la pestaña de etnicidad. Vi cómo su rostro palidecía mientras la verdad se asentaba en sus ojos. «Abuela, ninguna de nosotras está aquí». Sentí esas palabras como agua helada recorriéndome la columna. Ella hizo clic en la coincidencia de familia inmediata, la mujer con mis ojos. La foto se agrandó en la pantalla y mi nieta se quedó inmóvil, sin terminar de respirar. Se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos, estudiando cada detalle. «Ella se parece a ti», susurró. «Demasiado a mí», logré decir con la voz quebrándose por los bordes. Mi nieta se mordió el labio, la mente corriendo detrás de sus ojos abiertos de par en par. Podía verla intentando protegerme de lo que estaba pensando, pero era demasiado inteligente como para no entender. «Esto no es un error», dijo con suavidad. «Esto es otra cosa». Un dolor apretado se expandió en mi pecho. Hizo clic en la estimación de relación. Cuando vio las palabras padre, hijo o hermano completo, soltó un pequeño jadeo y llevó una mano a la boca. Por un momento, ninguna de las dos se movió. El único sonido en la habitación era el suave tic del reloj sobre la estufa. «Abuela, ¿y si pasó algo cuando naciste?», preguntó con la voz temblando. «No lo sé», susurré, «pero alguien sabe algo». Se sentó a mi lado y tomó mi mano. Su agarre era cálido, firme, pero su voz llevaba el miedo que no podía ocultar. «Abuela, ¿alguna vez te sentiste diferente al resto de la familia?», preguntó con delicadeza. Los recuerdos parpadearon detrás de mis ojos, la sonrisa tensa de mi madre, el silencio inusual de mi padre, la frase inconclusa de mi tía, los comentarios extraños sobre por qué no me parecía a mis hermanos, las noches en que mi madre lloraba detrás de su puerta cerrada. No quería creer que esos momentos significaran algo, dije en voz baja. Mi nieta soltó un suspiro tembloroso y apretó mis dedos. «Abuela, creo que sí significaban algo». Su honestidad me atravesó. Volvimos juntas hacia la pantalla, el rostro de aquella mujer mirándonos, familiar y desconocido al mismo tiempo. Mi nieta tragó saliva. «¿Estás bien?», preguntó. «No», admití, «pero necesito saber la verdad». Ella asintió, aunque sus ojos brillaban con lágrimas. Fuera cual fuera esa verdad, ya había empezado a deshacer todo lo que creí conocer. Mi nieta todavía estaba revisando la lista de coincidencias cuando mi teléfono vibró sobre la mesa. El sonido nos sobresaltó a ambas. Lo levanté sin pensar, esperando una llamada de spam o una notificación cualquiera. Pero el número que aparecía en la pantalla era desconocido, sin nombre, sin ubicación, solo una cadena fría de dígitos. «No contestes», susurró mi nieta, percibiendo algo antes que yo, pero contesté. En cuanto acerqué el teléfono a mi oído, una respiración suave y temblorosa crujió a través del auricular, sin saludo, sin presentación, solo silencio, un silencio tan espeso que me erizó la piel. «¿Hola?», dije, intentando sonar firme. Finalmente, una voz quebrada susurró, casi inaudible: «No debiste hacerte esa prueba». La sangre se me heló. «¿Quién habla?», pregunté con la voz más dura de lo que esperaba, pero la voz no respondió mi pregunta. Solo repitió más suave aún, casi suplicando: «Por favor, deja de buscar, solo te va a doler».
Los ojos de mi nieta se abrieron de par en par mientras se inclinaba para escuchar. Puse la llamada en altavoz justo cuando la voz pronunció una última frase, tan tenue que pudo haber sido imaginación. Ellos nunca quisieron que lo supieras. La línea se cortó. Por un instante, el silencio en la cocina fue tan pesado que parecía una presencia más. Mi nieta me miró como si algo invisible estuviera parado detrás de mí. Mi mano temblaba cuando dejé el teléfono sobre la mesa. «Abuela, ¿quién era?», susurró. «No tengo idea», respondí, aunque en lo más profundo del pecho algo viejo y frío palpitaba, algo parecido a un reconocimiento sin memoria. Mi nieta repetía las frases en su cabeza, lo veía en sus ojos. Ellos nunca quisieron que lo supieras. ¿Saber qué? ¿Lo de la mujer en la pantalla? ¿Lo de las conexiones familiares que faltaban? ¿La verdad sobre mi nacimiento? El teléfono vibró otra vez, pero esta vez era solo una notificación silenciosa. Llamada desconocida, sin mensaje. Mi nieta se apresuró a poner el teléfono boca abajo como si así pudiera evitar que nos vieran. «Esto es demasiado extraño», dijo con la voz tensa. «Te llamaron justo cuando abrimos los resultados. Eso no puede ser casualidad». Quise decirle que exageraba. Quise decir que sería algún estafador. Pero la voz, el tono, la advertencia, nada de eso se sentía aleatorio. Un dolor opresivo me cerró el pecho. Repetí las 3 frases en mi mente, cada una más profunda que la anterior. «No debiste hacerte esa prueba. Deja de buscar. Ellos nunca quisieron que lo supieras». Mi nieta tomó mi mano de nuevo, pero esta vez su agarre era distinto, no reconfortante, sino protector. «Abuela», dijo en voz baja, «alguien sabe exactamente lo que estamos encontrando». El peso de sus palabras cayó sobre mí como una losa. Volví la mirada al portátil, al rostro de la mujer que podría haber sido mi hermana o mi hija, y de pronto me sentí expuesta, como si alguien allá afuera estuviera observándonos desenterrar una verdad que habían enterrado durante décadas. «Podemos detenernos», susurró mi nieta, «si quieres». Pero detenerme ahora se sentía imposible. Detenerme ahora sería volver a una vida que ya no reconocía. «No», dije suavemente, con la voz temblorosa pero firme. «Ya empezamos. Tenemos que terminar». Mi nieta asintió, con los ojos llenos de preocupación, y en algún lugar dentro de mí, bajo el miedo, bajo la confusión, bajo el temblor en mis manos, una nueva pregunta comenzó a formarse. ¿Quién, exactamente, no quería que yo supiera la verdad? La llamada de advertencia soltó algo en mi memoria, algo que no había pensado en décadas, un nombre. Un apellido susurrado una sola vez en mi infancia, apagado de inmediato por la voz temblorosa de mi madre. Nunca entendí por qué ese sonido la hacía cerrarse por completo. Pero ahora, mientras mi nieta y yo estábamos inclinadas sobre el portátil, ese mismo nombre apareció en la pantalla, justo al lado de la mujer que se parecía a mí. El aire se me atascó en la garganta. Mis dedos quedaron suspendidos sobre el icono del árbol genealógico. Ese nombre, filoso, frío, familiar de una manera que erizó mi piel, era imposible de ignorar. «He oído eso antes», murmuré. Mi nieta giró hacia mí. «¿Dónde?». Pude sentir el recuerdo empujando hacia adelante, como un cajón cerrado con llave que finalmente encuentra su llave. «Cuando tenía unos 12 años», susurré. Escuché a mi madre discutiendo con alguien. Ella dijo ese nombre. Y luego les gritó que nunca lo trajeran a nuestra casa otra vez. Me froté el antebrazo sin darme cuenta, intentando calmar el escalofrío repentino. «¿Y de qué peleaban?», preguntó mi nieta. Negué lentamente con la cabeza. «No lo sé.
Cada vez que yo preguntaba, ella se congelaba, cambiaba el tema o decía, olvídalo, cariño, ese nombre no es para ti. Pero ahora estaba aquí claro, confirmado, científicamente unido a mi ADN. Mi nieta hizo clic en el árbol genealógico antes de que pudiera detenerla. La página se expandió en ramas, fotos, fechas, conexiones, y de pronto aquel nombre no pertenecía a un fantasma ni a un rumor. Pertenecía a personas reales con bodas, hijos, hogares, vidas, ramas que llegaban hasta la mujer que se parecía a mí, ramas que también deberían haber llegado a mí. La habitación se inclinó levemente. «Abuela, mira esto», susurró mi nieta. El padre de la mujer, su foto era pequeña y descolorida, pero sus rasgos eran innegables. Tenía los mismos ojos profundos que siempre me dijeron que venían de mi padre, la misma forma de la nariz, la misma expresión seria. Una ola fría me atravesó. ¿Podría haber sido él mi verdadero padre? Mi nieta se inclinó más, desplazándose por documentos antiguos. Certificados de nacimiento, registros del censo, licencias de matrimonio, y entonces, cerca del final del árbol, algo extraño, una entrada incompleta, un espacio en blanco etiquetado. Hijo, registro no disponible. Los ojos de mi nieta se agrandaron. Abuela, ese hijo faltante es del mismo año en que tú naciste. Mi corazón tropezó dentro del pecho. Me llevé una mano a la boca mientras las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. Una verdad que jamás me atreví a imaginar empezó a tomar forma. Una verdad con bordes afilados. Los viejos hábitos de mi madre cobraron sentido de pronto. Su evasión, su cautela, su silencio, su miedo. Mi nieta tomó mi mano suavemente. ¿Crees que tú debiste haber estado en este árbol? Intenté responder, pero ninguna palabra salió. Mi garganta estaba cerrada. Mi pecho dolía con algo más profundo que la sorpresa, algo parecido a traición mezclada con reconocimiento. La mujer en la parte superior de mi lista de coincidencias no era una casualidad, no era un error, no era un problema del sistema. Ella pertenecía allí, y de alguna manera, en algún lugar, yo también debía pertenecer allí. El nombre que mi madre pasó toda su vida evitando era mi sangre, y de pronto comprendí que la llamada de advertencia no había sido un accidente. Alguien no quería que encontrara esta rama de mi identidad, porque este nombre, esta familia, esta verdad, era exactamente lo que habían obligado a mi madre a enterrar. En el instante en que vi a ese niño desaparecido en el árbol genealógico, algo dentro de mí se abrió de golpe, como una puerta atorada durante años. Supe exactamente dónde debía buscar, incluso antes de que el pensamiento se formara por completo. «El ático», susurré. Mi nieta frunció el ceño. «¿Por qué el ático?». No respondí. Mis pies ya se movían. Mi cuerpo recordaba algo que mi mente había olvidado. Una vieja caja de madera que mi madre escondió hace décadas. Una caja que me dijo que nunca tocara. Una caja que no había vuelto a ver desde el día en que guardamos sus cosas después de que falleció. El ático estaba más frío que el resto de la casa, lleno del olor a polvo y estaciones olvidadas. Subí el último escalón lentamente, cada crujido sonando como una advertencia. Mi nieta se mantuvo cerca, iluminando la oscuridad con su linterna. Viejas decoraciones navideñas, álbumes amarillentos, cajas con años que apenas recordábamos, y entonces, oculta detrás de un montón de abrigos invernales quebradizos, la vi. Una pequeña caja de madera con un broche de latón. Se me detuvo la respiración. «Es esta», dije con un hilo de voz. Mis manos temblaban mientras la tomaba. La madera estaba helada a pesar de la tarde cálida.
Bajamos y la coloqué con cuidado sobre la mesa de la cocina, como si fuera algo vivo, algo frágil. Mi nieta se sentó junto a mí, los ojos muy abiertos. ¿Estás segura de que quieres abrirla? No, pero tenía que hacerlo. El broche se abrió con un clic suave, un sonido metálico que retumbó como trueno en mi pecho. Dentro había cartas atadas con una cinta azul pálida, fotografías con los bordes curvados y un diario delgado con la letra de mi madre en la portada, su caligrafía. Mis pensamientos, 1952, me apretó el corazón de inmediato. Abrí el diario con cuidado. Las primeras páginas eran inofensivas, listas de compras, preocupaciones por el dinero, notas sobre sus esperanzas para el futuro. Pero a mitad del cuaderno, el tono cambió. Su escritura se volvió irregular, apurada, emocional. Mis ojos se detuvieron en una frase que hizo que mi cuerpo entero se quedara quieto. Quieren llevársela. Ella. El corazón me golpeó contra las costillas. La siguiente entrada era peor. Dicen que es por su seguridad. Dicen que la otra familia la criará. Pero es mía. No pueden decidir esto. Me tapé la boca. Las lágrimas subieron ardientes a mis ojos. Mi nieta susurró: «Abuela, está hablando de ti». Pasé la página. Me dijeron que no tengo opción. Lo amenazaron a él. Me amenazaron a mí. Dijeron que arruinaría todo si me quedaba con la bebé. Aún puedo escuchar sus gritos. Aún siento el miedo. Mi garganta se cerró. Mi visión se nubló mientras seguía leyendo. Haré lo que piden, la entregaré, pero no olvidaré, y algún día ella debe saber la verdad, aunque destruya todo. Un sollozo me escapó, pequeño y quebrado. Mi nieta apretó mi mano, pero su voz temblaba. «Abuela, tu mamá fue obligada». Pasé otra página y encontré una fotografía escondida dentro. Mi madre, junto a un hombre que no reconocí. Su mano descansaba en su hombro. Sus rostros estaban llenos de miedo y tristeza. La voz de mi nieta tembló. «Ese es el hombre del árbol genealógico». Sentí que me faltaba el aire. La verdad cayó sobre mí como una ola helada, imparable. Mi madre había dejado la verdad escrita y luego la había enterrado en aquella caja porque no tenía poder para cambiar nada. La obligaron a entregarme. La obligaron a mentir. La obligaron a criar a una niña que no era suya, mientras la niña que sí era suya fue enviada a otro lugar. El niño faltante. El espacio vacío en el árbol de la otra familia. Yo. Por primera vez en 72 años, comprendí que mi vida había comenzado con un robo. No cometido por mí, sino cometido contra mí. Y el diario aún no había terminado. No recuerdo cuánto tiempo estuve mirando el diario de mi madre antes de finalmente cerrarlo. Mis manos se sentían entumecidas, mi pecho hueco. Era como si todo dentro de mí se hubiera aflojado de golpe, como si los huesos que mantenían unida mi vida se hubieran movido y ya no encajaran. Mi nieta seguía a mi lado, en silencio, pero presente, su mano aún descansando suavemente sobre la mía. No me apuró, no me pidió respuestas, solo esperó, paciente, firme, mientras yo intentaba entender quién era ahora, porque de repente ya no estaba segura. «Toda mi vida», susurré, «todo lo que pensé que sabía». Las palabras se desvanecieron. Miré alrededor de mi casa, las fotos en las paredes, los muebles envejecidos, los pequeños recuerdos acumulados durante décadas. Cada memoria vinculada a este hogar se sentía distinta ahora, como si pertenecieran a una mujer que llevaba mi rostro pero vivía una vida que no estaba destinada para ella. Mi familia, mis hermanos, mis padres, mis hijos, ¿eran míos o fueron míos solo porque un secreto nos mantuvo unidos a la fuerza? Mi nieta apretó mi mano con más fuerza. «Sigues siendo tú», susurró. «Nada cambia eso», pero sí cambiaba.
Lo cambiaba todo. Me levanté lentamente y caminé hacia la pared de fotografías enmarcadas. Mis dedos se deslizaron cerca de cada imagen, los rostros sonrientes de mis hijos de pequeños, fotos escolares, cumpleaños, graduaciones, mañanas de Navidad. Los amaba con todo lo que era. Nada podía deshacer eso, pero la verdad me golpeaba con una tristeza que no sabía expresar. Si no compartía su sangre, ¿qué compartía? Mi corazón, mis sacrificios, mis noches en vela, toda mi vida. Pero la prueba de ADN insistía en lo contrario. Decía que la biología tejía hilos hacia personas que nunca había visto, mientras cortaba los que me unían a quienes yo crié. Tragué saliva y toqué una foto de mi hija a los 5 años, sus mejillas redondas y rosadas. Pensé que tenía mi sonrisa, murmuré. La tiene, insistió mi nieta rápidamente, pero ya no sabía. La prueba había hecho que dudara incluso del calor de mis propios recuerdos. Mi nieta se quedó a mi lado contemplando las fotos conmigo. Tú eres su madre, dijo con firmeza. Eso no viene del ADN. Sus palabras me sostuvieron, pero solo por un momento, porque mientras estábamos allí, la verdad seguía repitiéndose en mi mente. Yo no estaba destinada a estar aquí. El árbol genealógico en Internet, la entrada del niño desaparecido, la llamada de advertencia, el diario de mi madre, todo señalaba hacia una única y aterradora conclusión. Había vivido toda mi vida dentro de la familia equivocada, una vida robada, una identidad extraviada, un secreto lo suficientemente pesado como para atormentar a 2 familias durante una vida entera. De pronto, la casa se sintió demasiado silenciosa, demasiado quieta. Me recordó al silencio que se siente en una iglesia justo antes de una confesión, pesado, cargado de verdades no dichas. Abuela, susurró mi nieta, tenemos que descubrir qué pasó realmente. Sus palabras me helaron, porque para descubrir lo que realmente pasó, tendríamos que contactar a la mujer de la lista de coincidencias, la que tenía mis ojos, la que pertenecía a la familia que nunca conocí, la mujer que pudo haber vivido la vida que estaba destinada para mí, y lo peor, podría saber una verdad que ni mi madre se atrevió a escribir. Respiré temblorosamente. Entonces la encontraremos, dije en voz baja. Seguiremos esto hasta el final. Pero mi voz tembló, porque ese final podría destruir todo lo que quedaba de la vida que yo creía tener. No nos comunicamos de inmediato. Necesitaba tiempo para respirar, para dejar que la verdad se asentara en los rincones rotos de mi pecho. Pero cada vez que me sentaba, mis ojos volvían a deslizarse hacia su fotografía, la mujer con mi rostro, la mujer cuyo ADN coincidía con el mío más que el de cualquier persona a la que yo hubiera llamado familia. Finalmente, el silencio se volvió insoportable. Mi nieta redactó el mensaje por mí. Hola, creo que podríamos estar estrechamente relacionadas. ¿Podríamos hablar? Simple, cuidadoso, lo suficientemente suave para no asustar a una desconocida cuya existencia ya me había sacudido. Esperamos casi 2 días antes de que respondiera. Sí, he estado esperando esto. Las palabras enviaron un frío repentino por mi columna. ¿Esperando? ¿Cómo podía estar esperándome? Mi nieta leyó el mensaje 2 veces y luego me miró, desconcertada. Abuela, esto no es normal. Ella sabía algo. Sentí un hormigueo en los dedos, los labios secos. Acordamos una videollamada para la noche siguiente. Pasé todo el día caminando de un lado a otro, incapaz de estar quieta. Mi nieta intentaba tranquilizarme, pero incluso ella irradiaba una energía nerviosa que no podía ocultar. Cuando por fin la llamada se conectó, la pantalla parpadeó y allí estaba. Su rostro llenó el monitor.
y sentí que el corazón se me detenía. Era como mirarme en un espejo de una vida paralela, sus ojos, sus pómulos, incluso la forma en que tensaba la mandíbula. Todo era dolorosamente familiar. Durante un largo instante, ninguna habló. Podía escuchar su respiración. Ella podía escuchar la mía. Dos desconocidas unidas por algo antiguo y herido. «Sé quién eres», dijo al fin, con una voz suave pero temblorosa. Mi respiración se cortó. «¿Quién soy?». Bajó la mirada, reuniendo fuerza, y luego me sostuvo la mirada. «Eres la niña que desapareció de nuestra familia». Las palabras me dejaron sin aire. «Mi madre hablaba de ti», continuó. «No mucho, pero lo suficiente para que supiera que existías, lo suficiente para que te buscara todos estos años». Su voz se quebró. Me llevé una mano al pecho, el dolor latiendo profundo. «¿Tu madre sabía?». «Lo sabía», dijo ella. «Decía que había complicaciones, secretos, vergüenza, enojo entre las familias. Y un día te fuiste, simplemente desapareciste». Las lágrimas nublaron mis ojos. Toda mi vida pensé que pertenecía en algún lugar, pero, según esta mujer, esta réplica mía, yo había estado perdida todo el tiempo. Mi nieta se acercó rodeándome los hombros con un brazo mientras yo susurraba. «¿Qué me pasó?». La mujer tragó saliva. «Mi padre dijo que alguien te llevó». «¿Me llevaron?», repetí, la voz rota. Sus ojos brillaron. Hubo discusiones, amenazas. Mis padres eran jóvenes. Había personas a las que temían, personas que los obligaron a guardar silencio. Y después de que desapareciste, dejaron de hablar del tema. Los destruyó, creo. Sentí que el mundo giraba. No estaba preparada para esto. Décadas de fracturas, pérdidas y mentiras, todas nacidas en mis primeros días de vida. Ella se inclinó hacia la cámara. «He estado esperando que me encontraras», susurró. «Siempre pensé que algún día lo harías». Negué lentamente. Yo ni siquiera sabía que estaba perdida. Sus labios temblaron. Parecía querer atravesar la pantalla para tomarme las manos. «Lo estabas, toda tu vida». Me faltó el aliento, abrumada por el peso inmenso de sus palabras. Las décadas viviendo en una familia que no era biológicamente mía. La historia arrancada, la conexión perdida, dos mujeres, ella y yo, con vidas paralelas que nunca debieron separarse. «Abuela», susurró mi nieta, pero yo no podía hablar. Solo había una verdad clara, sólida, imposible de ignorar. La mujer en la pantalla no era una desconocida. Era la única sangre real que yo había visto reflejada en toda mi vida. Pensé que lo peor había pasado después de conocerla. Pensé que el impacto de ver mi propio rostro reflejado en una desconocida sería la parte más difícil. Pero la verdad, aprendí, tiene capas. Y las más profundas son las que más cortan. A la mañana siguiente de nuestra llamada, ella me escribió de nuevo. «Hay algo que debes saber, algo que mi madre escribió antes de morir». Sus palabras pesaban en la pantalla. Mi nieta tomó mi mano mientras abríamos el mensaje juntas. Era breve, una página escaneada, una carta escrita con una letra delicada, temblorosa por la edad y el arrepentimiento. Comencé a leer, mis ojos avanzando lentamente sobre la tinta desvanecida. «Mi hija, si alguna vez te encuentra, debes decirle la verdad. Nosotras no la entregamos, se la llevaron». Se la llevaron. La palabra me golpeó como un puñetazo en el pecho. Seguí leyendo. «Nos dijeron que había muerto al nacer. Grité, luché, rogué que me dejaran verla, pero se negaron. Supe que algo estaba mal. Lo sentí. Y años después, cuando supe que había vivido, ya era demasiado tarde. Nos amenazaron. Dijeron que si la buscábamos, nos destruirían». Mi respiración se quebró.
Mis manos temblaban tanto que tuve que apoyarlas sobre la mesa. No había sido cambiada, no había sido extraviada, no había sido entregada. Habían robado mi vida. Todo dentro de mí quedó en silencio, un silencio profundo, hueco, lleno del peso de 72 años de engaños. Leí las siguientes líneas con la vista borrosa. Tu padre quiso encontrarla, quiso decir la verdad, pero el hombre que se la llevó era poderoso, peligroso, y cuando tu padre intentó enfrentarlo, lo perdimos. Un grito se escapó de mi pecho, involuntario, desgarrado. Mi padre, mi verdadero padre, murió intentando mantenerme con ellos. Mi nieta me rodeó con sus brazos mientras yo lloraba por un hombre que nunca conocí, por una madre que me lloró toda su vida, por una vida que debía haber sido mía, pero nunca tuvo la oportunidad de serlo. La mujer, mi hermana, apareció en videollamada segundos después, su rostro rojo, sus ojos hinchados. «Abuela», susurró mi nieta, «ella es tu hermana, hermana». Una palabra que nunca me habían permitido usar, una relación que me fue arrebatada antes de existir. Mi hermana se secó las lágrimas y habló con la voz quebrada. «No debías desaparecer. Les mintieron a ambas familias. Le dijeron a la tuya que era lo mejor, a la mía que habías muerto. Éramos niñas atrapadas en una guerra entre adultos que tomaron decisiones que nunca nos dejaron entender». No podía respirar, no podía pensar, solo sentir, una tormenta de dolor, ira y añoranza golpeándome desde dentro. «Viví toda mi vida en la historia equivocada», susurré. «No», dijo mi hermana suavemente. «Viviste la vida que te obligaron a vivir, pero ahora puedes vivir la verdad». Sus palabras eran amables, pero no borraban el dolor que quemaba en mi pecho. Mi madre murió cargando el peso de perderme. Mi verdadero padre murió intentando protegerme. Mi hermana creció con el hueco de mi ausencia. Y yo pasé 72 años creyendo en recuerdos construidos sobre una mentira. La verdad no me liberó, me rompió. Pero entre los pedazos vi algo que nunca había imaginado, un comienzo. Una puerta hacia una familia que nunca conocí. Una oportunidad, frágil, incierta, de recuperar la historia que me arrebataron. Mi nieta apretó mi mano, su voz apenas un susurro. «No perdiste tu vida, abuela, la perdieron ellos. Y ahora tú decides qué viene después». Me limpié las lágrimas, miré a mi hermana en la pantalla y por primera vez permití que las palabras salieran: «Quiero conocerte». Su rostro se iluminó con una sonrisa temblorosa, y aunque mi mundo había sido destruido, uno nuevo, desconocido, frágil y dolorosamente real, comenzó a formarse en su lugar.